Bueno, pues buenas a todos. Muchas gracias por estar en este webinar de bolsa.com, en este caso de Toro. Y nada, pues seguimos aquí un poquito con este ciclo de ponencias que vamos a ir dando. Bueno, en este caso quería hablar un poco sobre la consistencia y bueno, pues creo que el título de la ponencia era si se puede ganar dinero o se puede dedicar a la bolsa, ¿no? A través de la inversión y bueno, pues tratar de responder un poco a esa pregunta, si se puede vivir del trading y además, bueno, pues que ofrece también eToro en ese sentido para poder conseguirlo. Entonces, bueno, una de las cosas primero que es importante entender a la hora bueno, de ser un trader, bueno, todo esto evidentemente se basa siempre en que como trader seas capaz de ser consistente sobre todo y de ir consiguiendo rentabilidad a lo largo de tu operativa en diferentes tipos de entornos de mercado. Entonces, si esa es la parte más complicada realmente de todo el proceso, eh, porque realmente no es fácil pues tener esa disciplina y llegar a conseguir bueno, pues esa mezcla entre un método que sea rentable, eh, una, de alguna manera una psicología correcta y luego una gestión del riesgo correcta, que serían las tres piezas angulares, ¿no? Una vez se consigue eso, pues uno tiene que pensar o es capaz de conseguir eso, pues lo que tenemos que ver es cómo a partir de ese trading rentable, pues somos capaces de ganar dinero para poder vivir de ello, ¿vale? A día de hoy realmente, o bueno, antes incluso de que estuvieran este tipo de redes sociales, la única forma que había de ganar dinero al final era o bien teniendo un gran capital, es decir, si uno pues consigue ahorrar un gran capital, evidentemente con el porcentaje de las ganancias que tiene, pues podría llegar a vivir de la bolsa. En ese sentido, yo creo que bueno, pues uno cuando ya lleva mucho tiempo en el mercado y aunque bueno, es cierto que uno puede asumir más o menos riesgo, pero si de alguna manera quiere asumir un riesgo que sea consistente en el largo plazo, pues generalmente los tres profesionales se mueven en torno a un 10% o 20% de ganancias anuales, ¿vale? Eso sería bueno, lo que podríamos llegar a esperar asumiendo un riesgo un riesgo que pensamos que puede ser sostenible, ¿vale? En el largo plazo. El problema de intentar ya ganar 130 o 140 o 500% que se pueden ganar es que evidentemente uno cuando juega con este nivel de volatilidad, la probabilidad de que uno pueda llegar a perder todo su capital pues es alta, ¿vale? Es lo que llamamos riesgo de ruina. Es decir, para ponernos un ejemplo, imaginaos que cada operación pues estamos arriesgando un 20%, ¿vale? Evidentemente vamos a ganar mucho cuando ganemos, pero nuestro riesgo de ruina al final se reduce a tener 5 operaciones malas. Entonces, bueno, pues tendremos que tener evidentemente el riesgo es muy alto, sería más alto que si lo estamos haciendo con 2%, donde tenemos que tener 50 operaciones negativas seguidas. Bueno, entonces, bueno, pues en eso trata un poquito, por eso digo que una rentabilidad entre el 10 y el 20%, pues esa es una rentabilidad que muchos traders profesionales son capaces de mantener de una forma, pues no es que todos los años ganen eso, pero que de alguna manera la media en general lo consigues. Y, y para eso, evidentemente, si uno quiere vivir del trading solo basando en su propio capital, pues tendría que tener un importe de dinero para que ese 10% pues sea incluso lo razonable es que ese 10% sea no tanto lo que uno necesita para vivir como un poquito más de dinero, porque en el fondo no hay que olvidar que siempre la inflación pues nos va quitando algo de poder adquisitivo y evidentemente pues si no incrementamos esa cantidad con la que operamos, pues también tenemos un problema de cara a largo plazo. Esa era una posibilidad que había, pues, operar realmente con tu propio capital, pero evidentemente no toda la gente pues, puede tener esa cantidad. La segunda era de alguna manera operar o de alguna manera gestionar dinero de otros. Ahí evidentemente pues uno gana un porcentaje de la comisión, un porcentaje de las ganancias que consigue. El problema es que estamos en un mundo muy regulado y eso implica que muy poquito realmente, al final hay muy poquita gente que se dedique a este tipo de cosas y cuesta mucho llegar a esas firmas, esas grandes firmas de inversión que nos permiten tener esa oportunidad. Y la tercera es la que surge ahora justo pues con redes como eToro, ¿vale? En este tipo de redes sociales, pues si uno es consistente,
bueno, pues en este en concreto en eToro, pues hay en torno a más de 4 millones de personas que tienen la opción de copiar nuestra operativa, ¿vale? Y incluso nosotros podemos realmente invitar a gente de nuestro entorno o a gente a la que le expliquemos nuestra operativa, le podemos invitar a que nos sigan, ¿vale? Entonces, lo bueno que tiene es que Toro pues tiene un programa que es el Popular Investors, que te paga $350 a partir justo bueno, pues, a partir de los $50. Os voy a enseñar un poquito las condiciones del programa para que podáis verlo. 2 segundos que voy a compartir. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Compartir. Vamos a compartir. Aquí está. Bueno, aquí está el programa Popular Investor. Y lo que nos hace el programa de Popular Investor es que cuando uno, por ejemplo, ya siguen de copian 50 seguidores, a mí me están copiando ya en este momento 61, pues empiezan a ganar $350. A partir de los 150 gente que te copie, empiezan a ganar 1000, y entonces pues a partir incluso de ya del último, que se calcula en función de la cantidad de dinero que te sigue copiando, pues te llega a dar hasta un 2%, ¿vale? De la cantidad que gestionas. Esto nos puede permitir, pues eso, el no solo ya tener, evidentemente, si uno gana 1000, si uno, por ejemplo, tiene para operar 500 euros, ¿vale? Pero esos euros, pero en eToro con esos 500 euros, la gente le sigue y le siguen 250 personas, pues esto ya implicaría que estaría ganando $1000 al mes, ¿vale? Lo cual es muy, muy interesante, ¿vale? Y no le hace falta, como vemos, tener dinero, porque él podría estar operando con 500 euros. Al final lo que importa es que sea rentable, ¿vale? Entonces, bueno, este es un programa que os invito, si tenéis alguna duda, que os invito a preguntarnos más dudas. Nosotros tenemos una promoción especial si queréis comenzar con él. Y bueno, pues una buena forma de dedicarse al trading si uno consigue ser rentable, ¿vale? Os voy a enseñar mi cuenta para que veáis, a ver si se está viendo. Iniciar. Vamos a ver. 2 segunditos. Bueno, pues como veréis, a mí me siguen 61 copiadores, ¿vale? Mis estadísticas a día de hoy, pues en este año, han sido, bueno, llevo un año bastante bueno, un 44%, como veis, 16, tuve un mal mes en junio, y bueno, pues este mes hemos recuperado un poco toda esa pérdida, que al final pues un poco sufrimos por estar muy expuestos a renta variable europea, ¿vale? Pero bueno, fue una apuesta incluso aquí, como podemos ver, en este momento en julio subí la exposición porque pensaba que esta corrección pues nos podía dar una oportunidad, y en lugar de cubrir un poco pues lo tomamos más exposición, y como la tomamos pues no justo en el suelo de este recorrido, pues al final perdimos algo, pero bueno, como veis, eh, la ganancia que hemos tenido luego es posterior, incluso aunque no ha llegado a los niveles en donde empezó esa corrección, con lo cual bueno, ahora hemos bajado un poquito exposición para conseguir, pues si vuelve a dar otra oportunidad de mercado, volver a estar, ¿vale? Bueno, pues uno teniendo estadísticas de este tipo, pues puede empezar realmente en esta red, pues empieza realmente a llamar la atención de mucha gente, y eso le permite, pues como en mi caso, pues empezar a copiar, a ganar dinero, bueno, pues por haber superado pues el número de seguidores en este primer nivel de Popular Investors. Bueno, aquí están mis operaciones abiertas. Lo bueno que tienes en eToro es que vais a ver todas mis operaciones ahora mismo, lo que he ganado, lo que he perdido, lo que llevo con cada una, ¿vale? Bueno, realmente veis el porcentaje, no veis la cantidad. Y bueno, pues incluso podéis ver más plazo, menos plazo. Bueno, voy a volver un poco a la charla que quería introducir, porque quería un poco de alguna manera introducir pues, cómo podemos llegar a conseguir esa consistencia, que al final es la clave un poco
la clave de ese poder vivir de la bolsa, que ahora evidentemente tenemos más fácil porque no hace falta, como decía, que tengamos ahora mucho dinero, sino que si vamos a redes de este tipo, pues esto nos va a permitir que nos paguen pues, sin tener, por la gente que nos copia. Bueno, pues bueno, de hecho ahora acabamos de lanzar justo una iniciativa dentro de bolsa.com que hemos llamado Trading Fitness, os lo recomendamos que os apuntéis, donde vamos a intentar con un grupo de 20 personas, de alguna manera, proponerles una serie o sea, enseñarles a operar desde un punto de vista muy práctico, ¿vale? Como en eToro se puede compartir la operativa, pues le vamos a pedir a estas personas que utilicen, que depositen 200 euros de dinero al final en el trader, en el broker, que al final además te vamos a dar una promoción del 40% adicional, por lo cual van a contar con 280 euros, y que empiecen a operar para de alguna manera aprender trading pues realmente con la práctica. Porque una de las cosas que veréis y bueno, y que los que queréis aprender en bolsa es que muchas veces tenemos mucha oferta de cursos, de teoría, pero realmente hay pocos cursos realmente que te enseñen a operar desde un punto de vista práctico. Y además el tema de que sea dinero real, yo creo que introduce un respeto a la operativa y una tensión adicional que yo creo que también es positiva porque al final eso es lo que vamos a encontrarnos en el mundo real. No es lo mismo, evidentemente, en una demo lanzar una orden que sabemos pues que no implica dinero real, que evidentemente hacerlo con dinero real aunque sean 10 o 15 euros. Lo bueno de Toro en este sentido es que con 10 o 15 euros no puede operar porque las comisiones están muy ajustadas, son porcentuales y entonces pues, bueno, pues uno puede operar, comprar 15 euros de Apple y le van a cobrar una comisión de céntimos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer esta parte. Entonces, lo que tenemos que al final hacer, como si fuéramos al final un corredor o un deportista de élite, tenemos que empezar a desarrollar hábitos saludables y realmente conseguir eh, hacer un trading consistente desde el punto de vista práctico, no desde el punto de vista teórico, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer para conseguir esto? Bueno, pues empezaremos siempre a operar. Tendremos que ver cómo nuestra operativa va mejorando, ¿vale? Eso es un poco lo que ponía aquí con lo que ponemos aquí con el doctor. Bueno, pues cuando empecemos a operar probablemente nos demos cuenta y tendremos operativa que de alguna manera pues no es o no tiene toda la experiencia que tenemos y cometeremos errores que eso al final veremos en nuestras estadísticas. Bueno, esas estadísticas son las que tenemos que ir mejorando, tenemos que conseguir pues ir a ratios, ir a diferentes tipos de estadísticas, no siempre es el beneficio la mejor, eh, la mejor estadística que podemos ver, porque como veo, os puedo enseñar gente ahora mismo en eToro que gana 100, 500 o 600% y luego lo pierde todo prácticamente en un par de sesiones, con lo cual eso no es una estadística saludable, sino que tenemos que intentar pues, desarrollar eh, operativas que sean, pues como he dicho, realmente saludables. Esto es lo que vamos a acompañar en todo el proceso que tengamos en Trading Fitness para haceros entender un poquito qué tipo de operaciones deberíais realizar y no. ¿Cuáles realizan traders profesionales o no? Una de las cosas buenas de hacer la operativa saludable es que uno no se engaña, ¿vale? Bueno, esta presentación la hice hace, hace justo un mes y bueno, evidentemente si la pudiera, si lo bueno que tiene todo es que no tiene trampa ni cartón, es decir, si pudiera haberme quitado ese negativo, pues lo habría hecho, pero evidentemente creo que es bueno verlo y además creo que el hecho de que sea público nos permite eh, ser mucho más o sea, no cometer los típicos errores que tenemos de generalmente sobreestimar lo que ganamos y infraponderar ¿vale? Lo que no hacemos. Fijaros además qué curioso, pese a que yo ganando un 35% en el año, el hecho de tener esta pérdida me ha hecho bajar de 71 a 61 seguidores. Fijaros que también es curioso como la gente enseguida, pese a que uno vaya ganando mucho en el mes, pues enseguida que tenemos alguna pérdida se asusta y deja de copiarte. Bueno, entonces una de las cosas que vais a aprender es que hacer pública vuestra vida es saludable y de alguna manera deberéis demostraros en la estadística antes de empezar con mucho más dinero que realmente sois capaces de ser rentables en el largo plazo, ¿vale?
Entonces, bueno, eso es lo que te decía. Lo bueno que te va a permitir esta realidad. ¿Qué estadísticas son las que un trader debería tener en cuenta? ¿Vale? Bueno, la más clásica es la tasa de acierto. Bueno, las típicas que son, mira, es cuánto realmente acertamos, evidentemente. No es tan importante como parece. Y ahora veremos cómo incluso tasas de acierto altas, pues incluso son poco saludables, ¿vale? Pero evidentemente si uno acierta un 5 o un 8% de las operaciones que hace, pues evidentemente es muy complicado que gane dinero. Es verdad que si acierta cuando acierta, y es lo que vamos a explicaros, eh, si cuando acierta pues gana mucho dinero, pues realmente al final, aunque acierte pocas veces, pues se le compensará las que pierde, ¿vale? Pero eso no es tanto. Una cosa muy importante es el riesgo, ¿vale? Que es lo que tenemos que ser capaces de controlar, más que nada porque aquí es donde está es una gran parte de la consistencia. Si realmente nuestro riesgo es muy alto, lo normal es que nuestra probabilidad de ruina sea también alta. Y eso quiere decir bueno, cuando venga una racha mala, pues tenemos una alta probabilidad de dejarnos dinero. De hecho, es muy habitual en traders novatos pues, asumir mucho más riesgo del que realmente deben asumir, y pese a que muchas veces pues, algunos tienen realmente éxito durante bastante tiempo, al final pues el riesgo acaba pasándoles factura. En ese tipo de riesgo, pues esto tiene la volatilidad con la que estamos trabajando, ¿vale? Qué tipo de activos realmente estamos teniendo en cuenta. La diversificación es algo muy importante, evidentemente, cuanto más diversificados estemos tanto en estrategias como en valores, como en tipos de mercado, evidentemente las malas rachas pues no serán siempre en todas nuestras estrategias, sino son algunas, y eso nos permitirá pues de alguna manera tener un trading más consistente. También tenemos que entender, al final yo creo que un trader se define más por cómo cierra las operaciones que cómo las abre, y en ese sentido la distribución de las ganancias será importante. Entender pues, si realmente estamos siendo un trader que gana muy poquito muchas veces o que gana mucho pocas veces, ¿vale? Eso nos va también a hacer entender qué tipo de operativa estamos llevando y a ser coherentes con lo que estamos haciendo. El tipo de órdenes, aquí también es importante saber si ya estamos haciendo mercado, o sea, si son órdenes que lanzamos al precio que quiera o realmente tenemos una compra más planificada, es decir, bueno, voy a comprar este valor cuando llegue a este nivel, ¿vale? En general, pues yo creo que todo lo que sea más un trading, como digamos, más planificado siempre es un trading más saludable habitualmente. Y luego también, pues es muy importante el tema de la automatización. Hasta qué punto hemos sido capaces de toda nuestra operativa, eh, programarla o de alguna manera haberla testeado durante mucho tiempo. Y para conseguir tener realmente un testeo de ese tipo de operativa, pues durante mucho tiempo la única forma que hacerlo es de programarla. Yo me dedico a temas de trading algorítmico, también por eso creo que lo veo incluso más importante. Y luego que yo creo que una vez que lleguemos a un método, pues es bueno que apoyar, o bien uno sabe programar, o bien apoyarse en gente que le pueda programar la estrategia para que esa estrategia pueda ver qué hubiera pasado, por ejemplo, en los últimos 20 años o en otro tipo de activos. Eso es algo que a mano no se puede hacer, ¿vale? Entonces, bueno, pues la tasa de acierto, pues decíamos, ¿es algo importante? Bueno, pues no lo es tanto realmente. Si vemos aquí, por ejemplo, la tasa de acierto, fijaros como hay uno de los traders que está en medio que tiene una tasa de acierto del 97%, ¿vale? Sin embargo, su pérdida ha sido de un 84% en este año. ¿Cómo puede suceder eso? Muy fácil. Hay gente, por ejemplo, que no cierra ninguna operación en que tienen pérdidas. Incluso al revés, incrementa posiciones. Eso quiere decir que, evidentemente, en el momento que alguna de las posiciones pues, vaya muy, 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 muy en contra y realmente nunca le permita cerrarlas, pues llegará a un punto que perderá todo el dinero, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que al final el mercado tiene una parte aleatoria que de alguna manera eh, no es discutible, y eso implica que no podemos llegar realmente a tasas de acierto. Bueno, yo por lo menos no he visto tasas de acierto mayores al 80%. Es decir, si estamos llegando a tasas de mayores al 80%, muy probablemente lo que nos pasa es que realmente no estemos realizando estrategias en las que no cerramos las perdedoras. O sea, no estamos asumiendo realmente las operaciones que van mal. Y eso quiere decir que, que las que vayan mal y las que vayan a quebrar, en esos perdemos todo el dinero, ¿vale? Entonces es importante entender que no hace falta tener una alta
tasa de acierto. De hecho, realmente la tasa de acierto va a depender un poco de cuánto ganamos cada vez que perdemos. Aquí ponía, y en ese sentido, lo coherente no es tener un número concreto, sino coherente es que la tasa de acierto sea exactamente coherente con tu estrategia. Si, por ejemplo, tenemos una tasa de acierto del 20%, deberemos hacer ganar cada vez que ganemos una operación 5 veces más que lo que perdamos. De esa manera seremos rentables. Eso quiere decir que muchas veces dice la gente, no, yo con cerrar operaciones, siempre que uno cierra en positivo, es algo rentable. Eso no es cierto. Si tu tasa de acierto es pequeña, tú no puedes permitirte el lujo de que cuando una operación sea buena, no ganes 5 veces, porque entonces de esa manera no compensará lo que has perdido. ¿Vale? Entonces, esas son típicas estrategias tendenciales que intentan coger tendencias. Entonces, como generalmente las tendencias continúan, por ejemplo, hay muchos trades tendenciales, lo habitual es fallar. Ahora, si en el momento que uno acierta en coger tendencia, la mantiene la posición, pues lo normal es que gane más de 5 veces incluso lo que ha perdido en cada una de las operaciones de vuelta de tendencia que intentábamos entrar. Pero claro, debemos ser capaces de mantener esa operación porque esas estrategias necesitan que la operación que salga, ese 20% en el que acertamos, realmente gane mucho. ¿Vale? En otras operaciones, por ejemplo, donde tenemos un 75% de acierto, pues ahí no hará falta tanto. Ahí realmente, como acertamos casos siempre, a nada que acertemos un poquito, más que lo que perdamos nos vale. ¿Vale? Siempre y mientras que perdamos, evidentemente, no de manera exagerada. ¿Vale? Bueno, pues por eso en general, en función de un poco el tipo de porcentaje de acierto, uno podría decir que un 20 y un 40 normal sería un trade tendencial, entre un 60% sería un trade de patrones, que es lo que vamos a hacer el chartismo. Puedo decir que el high probability trading, que sería un poquito más un trading de scalping o de intradía, pues tendría que tener, donde realmente iba muchas operaciones, deberíamos tener un porcentaje de acierto más alto. El riesgo es otra de las cosas muy realmente importantes que tienes que controlar, como decía, es lo que nos va a medir el riesgo de ruina y Toro pues te da el riesgo. Si ahora cuando hagamos toda esta operativa, evidentemente el riesgo de la gente que tenemos pues está por niveles encima al 5 o 6%, evidentemente pues una volatilidad del 15-17% en una operación pues es muy alta y evidentemente pues la probabilidad de ruina es alta. Más que nada porque además tenemos que pensar en una cosa, uno cuando pierde un 50%, ya siempre hablaba de que una operación, un flujo de operaciones erróneas, pues te puede llevar a perder el 100%, pero no hace falta realmente. Si uno llega a perder un 50%, al final, de alguna manera, tendrá que recuperar un 100%. Eso prácticamente es muy complicado. Es decir, pérdidas que superen incluso el 20-30% son pérdidas ya casi irrecuperables, son pérdidas muy complicadas de recuperar y prácticamente una de 50% es una pérdida imposible de recuperar, prácticamente muy complicada de recuperar. Por lo tanto, deberíamos, nuestro entorno es hasta donde podemos llegar a perder una peor racha o donde podemos llegar a jugar, estaríamos hablando siempre de un 20% que es en el rango en el que los podemos ver. Todo lo que sea por más de un 20% entra dentro de lo que ya es una dinámica de ruina y de no retorno. ¿Vale? Por eso, por ejemplo, una de las cosas que recomendamos, por ejemplo, es que, por ejemplo, ningún día uno, por ejemplo, tenga una pérdida de mayor del 2%, ¿vale? Es importante también porque muchas veces las pérdidas que se producen con traders profesionales o traders sin experiencia suelen ser en un día o en dos, donde se gana toda la cuenta. Entonces, bueno, pues si también nos obligamos a tener un 2% de pérdida tope diaria, pues evidentemente eso nos va a ayudar a no tener uno de esos días eh, que pueda acabar con nuestra cuenta, ¿vale? Y evidentemente, en tanto en cuanto tengamos una volatilidad menor al 5%, pues también estaremos en un entorno donde sea muy consistente todo, ¿vale? Bueno, pues voy a continuar un par de detalles más, pero son conceptos que voy a desarrollar a lo largo un poco del trading fitness. Voy a poner aquí, quiero tratar de ir un poco de alguna manera explicando a este grupo de gente que ahora vamos a empezar toda la parte de formación en Trading Fitness, en chartismo, donde vamos a intentar, pues eso, que realmente al final vayáis superando 20 etapas y al final consigamos con unas cálculo
80 operaciones, pues hayamos hecho una operativa, os hayamos enseñado conceptos básicos de este tipo. Y luego, si sois rentable, pues realmente tenéis la oportunidad siempre de poder haber podido sacar dinero de gente que os pueda copiar. Pues no, mucho más. Cualquier cosa que tengáis, pues encantado de contestaros. Mi correo es jesus.perez@bolsa.com y pues nada, os invito a otros webinars que tendremos donde ya explicaremos estrategias concretas. Pues nada, muchas gracias y gracias por estar aquí siguiendo el webinar.